Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Pasiones 2024. Estamos de regreso y seguimos conociendo historias que inspiran, que motivan de diferentes perfiles que han hecho algo en diferentes ámbitos. Ya lo hemos visto, deportivos, en comunicación, en la cultura, en todos los ámbitos posibles, pero ya estamos en un año muy importante donde necesitamos centrarnos en lo que puede ser el ámbito político, y es por eso que hoy platicamos con una persona que ha tenido un 2024 muy movido, que nos tiene una trayectoria importante que platicar. Él fue director en su momento de causas sociales en el municipio, también fue secretario técnico del alcalde municipal en su momento y ahora es regidor de Movimiento Ciudadano, Manuel de la Peña de la Parra. Amigo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Mil gracias por la invitación, Jorge, y por la oportunidad de platicar contigo sobre pues un poquito de lo que es mi pasión, que es el servicio, y a través de ti, bueno, pues con todos los seguidores que por ahí se suman a estas transmisiones. Déjeme decirle que aquí el nombre de mi compañero sí es un poquito de trabalenguas, a veces se presta Meño de la Peña de la Parra, Meño de la Peña de la Parra, amigo, pues ahí también, ya tienes un nombre artístico muy peculiar, amigo. Bueno, pues es el nombre de pila, ahora sí que de pila, porque pues bueno, yo soy Manuel, pero en realidad desde la prepa me empezaron a decir Meño y Meño y Meño y Meño, se quedó, y pues soy Meño de la Peña de la Parra, muy contento de formar parte de esta familia, de haber sido ahora sí que bendecido con mis abuelos, con mis papás, con mis primos, mis tíos, y bueno, pues ahora sí que ese no lo escogí, ese ya venía. Él te escogió a ti más bien. Así es, amigo. Amigo, y dentro de esta parte podemos platicar, hay lugares importantes en este territorio duranguense. Platícanos un poco dónde nos encontramos en este momento, porque déjenme decirle que también el buen Meño le entra a la polaca, pero también a los medios. Platícanos dónde estamos en este momento, amigo. Estamos aquí en la Colonia Obrera, exactamente enfrente de la placita de la Colonia Obrera. Es un café que se llama Capeto, que nos abre las puertas. Aquí grabamos también un podcast que nos aventamos. Pues más bien ahí es para, ahora sí que claro, es romper un poquito el esquema y divertirnos. Se llama Volteando la Tortilla porque normalmente entrevistamos a las personalidades que me entrevistan a mí como regidor. Entonces, de eso se ha tratado. Llevamos ahí algunos poquitos episodios, pero pues es para divertirnos más que para otra cosa. Dentro de esta parte, platícanos, como es la temática de este programa, ¿cómo encontraste tu pasión por servir? Mira, pues, obviamente mi pasión por servir se combina desde luego con la pasión por la vida política o por la actividad política. Es el servicio en la actividad política. Yo cuando estaba por ahí en la secundaria, empecé a participar en debates. Ok. Y ahí te das cuenta, híjole, pues aquí como que traigo algo que se me da, ¿no? Porque tampoco fue que tuviera una gran preparación pues, en secundaria, pero caray, pues participaba y ganaba y me gustaba además. Claro. Y entonces por ahí encontré ese gusto por, digamos, participar en el debate, en la actividad, pues del contraste de ideas. Y en la prepa me metí muy de lleno al tema apostólico, al tema misionero. Ok. Muy, muy de lleno en el colegio en donde yo estaba. Daba catequesis todos los fines de semana en colonias y comunidades cercanas aquí a la ciudad. Y pues me iba de misiones en diciembre, en Semana Santa, y diciembre, en Semana Santa. Termino la prepa y traía yo por ahí una espinita de seguir la vida religiosa, ¿no? De ser sacerdote en su caso. Me fui un año como misionero a la sierra, no como parte de un seminario, sino es un voluntariado. Me fui este año a vivir a la sierra de Durango. Pues recorrimos buena parte de la sierra, Topia, Canelas, Tamazula, Otay, San Dimas, Pueblo Nuevo, en fin, parte de la sierra Canatlán, de Santiago Papasquiaro, todo lo que está pegadito aquella zona, a la Sierra Madre Occidental. Y ahí, bueno, pues, me tocaba ir a un pueblito, dar catequesis, era ministro extraordinario de la comunión y luego nos movíamos a otro, tratábamos de formar comunidad, formábamos grupos juveniles, de grupos de catequistas, ministros de la comunión, etc. Y entonces al final de este año regresé al mismo, todo este año fui viviendo un proceso vocacional muy interesante. Ya era siempre desde ese momento el sacerdocio o la política. Ya había tenido yo una muy ligera participación en el Partido Acción Nacional, en su momento en 2008, y traía esta espinita. Uh-huh. Y entonces veía en las comunidades una necesidad muy grande, tanto una necesidad espiritual como una necesidad humana en las comunidades, y sabía que algo de estas dos cosas tenía que seguir.
Al final del año que viví, volví a la primera comunidad en la que estuve. Ok. Y ahí habíamos formado a 2 chavos, un chavo y una chava, para que fueran catequistas, una señora que era la que organizaba el rezo del rosario todos los días, una capacitación para un ministro, un señor que se quedó como ministro extraordinario de la comunión. Entonces, habíamos formado un grupo muy interesante, muy, muy bonito, pues, de vida apostólica en el pueblo. Regresamos casi un año después de haber formado esto. Y bueno, pues y la señora, no, pues se tuvo que ir a trabajar a Durango, ya no hay rosario. Y el ministro, no, pues el ministro se fue al otro lado, a Estados Unidos, a trabajar. Y el chavo, no, pues el chavo se tuvo que meter a trabajar con los ingenieros, digamos. Y ya anda en otros temas. Y la chavita, no, pues la chavita ya se la robaron, como se dice, mal dicho, pero en realidad es por gusto también. Claro. Digamos, ya se fue con su novio y ya vive en otro pueblo. Y ya no había nada de lo que habíamos creado un año antes, o de lo que habíamos trabajado como equipo un año antes. Y ahí me di cuenta de, entre otras cosas, por supuesto, que te digo, fue un proceso vocacional, no fue una decisión de un día a otro, sino pues, muy, muy meditado, muy pensado, muy razonado. Tuve esa gran oportunidad que me permitió la vida de ir llevando retiros vocacionales, pláticas con psicólogos, con sacerdotes, analizando cuál era mi entorno, cuál era mi futuro, cuál eran mis deseos, mis inquietudes. Pues a los 18 años es muy difícil saber qué quieres hacer por el resto de tu vida. La mayoría de los chavos no sabe qué quiere hacer por el resto de su vida cuando empieza pues, a estudiar una carrera. Pero este proceso me ayudó mucho. Y ahí dije, bueno, pues es que si tú no logras resolver lo básico para la vida, alimentación, vivienda, sustento familiar, desarrollo económico, es muy difícil pasar al segundo plano, que es lo espiritual, porque el cuerpo necesita estar bien para entonces poder dedicar tiempo a lo espiritual. Como dicen las necesidades de Maslow, la pirámide. Exacto. De necesidades y ahí dije, bueno, esta pobreza humana, digamos, mundana, me mueve mucho. Y ahí fue cuando decidí dedicarme por completo a la política. Termino este proyecto de un proceso de un año como voluntario misionero. Regreso a la ciudad de Durango y regreso ahora sí que muy enfocado a dedicarme por completo a la política. Y decía yo, bueno, pues luego tendré la oportunidad de venir a estas comunidades a ayudarlos. Claro. Desde la perspectiva política, y gracias a Dios he tenido la enorme bendición de volver incluso a los mismos pueblos a empezar a resolver y a trabajar en sus necesidades. Por ejemplo, en desarrollo social, claro, las buscas, porque no es que la vida te vaya acomodando todo, vas buscando y vas cazando esas oportunidades. Estando en desarrollo social, insistí, toqué constantemente la puerta de la Comisión Federal de Electricidad, firmamos un convenio, convencí al presidente municipal también de que era un buen proyecto, y entre la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno municipal, en esos 3 años logramos la electrificación de 9 comunidades en la sierra. Llevar luz por primera vez a 9 comunidades en la sierra a través de la instalación de celdas fotovoltaicas en esas 9 comunidades. Y fue muy impactante llegar a comunidades, algunas cerca y otras muy lejos, como el Cerro Gordo, que es una de las comunidades más lejanas del municipio. Llegar a resolverles el tema de la electrificación y ver a un señor de 70 años en una comunidad que se llama Santa Isabel, que prendió un foco en su casa y estaba muy emocionado. Él evidentemente había venido a Durango, había visto la energía, pero decía, yo nunca pensé que en mi casa yo podría llegar a tener energía eléctrica. Wow, qué fuerte. Ese fue algo muy bonito. Y, por ejemplo, en esta comunidad de Santa Isabel, pues ahí no solamente hicimos eso, sino que les llevamos un piso firme a cada vivienda, boilers solares, en fin, nos metimos en serio a ayudar a la gente. Son los olvidados, claro. Es la gente que nadie... Hay distintos sectores poblacionales. Quien está en condiciones de pobreza está olvidado, porque no está atendido. Si aparte de eso es dentro de una comunidad geográficamente marginada,
está doblemente olvidado. Y si aparte de eso tiene una discriminación por género, pues olvídate, es un circulito así chiquitito de las mujeres de los pueblos que están en condiciones de pobreza, pues esos son las grandes olvidadas. Claro. Y a esas personas he decidido dedicar mi actividad en la vida pública y en la vida política. Por eso ingresé yo a la política, porque sabía que tenía más oportunidad de ayudar a la gente desde la política, desde el servicio público, desde la administración en su momento que tuve la oportunidad de hacerlo, que a lo mejor desde la vida religiosa. Claro. Y aquí hablamos, amigo, de pues las diferentes vertientes, lo que nosotros aspiramos, como tú lo comentas, a una edad joven, nunca ves a futuro qué es lo que quieres hacer, estudias algo nada más para que en tu casa no te diga nada, estudias una carrera que a lo mejor ni te gusta, y también nos damos cuenta de que hay necesidades más allá de lo común, de los objetivos primarios. Aquí nos quejamos mucho, pero hay gente que, como tú lo dices, la satisfacción de que tiene luz en su casa, o sea, se presta mucho la reflexión. ¿Eh? No, a ver, luego regresé a este pueblo, a Santa Isabel, y me dice una señora, oye, es que tenemos un problema. A ver, cuénteme cuál es el problema. Dice, es que tenemos internet en la escuela, pero luego a veces el maestro se va los fines de semana y deja desconectado el módem. Claro. Entonces nos gustaría que nos preste el módem para conectarlo al... No, le dije, usted tiene un problema. Imagínese, hace un año usted no tenía luz, por lo tanto no tenía internet. Claro. Olvídate de cualquier otra cosa. ¿Cómo empiezas a cambiar tus problemas cuando lo más básico se va resolviendo? Y es una chulada, claro, poder darte cuenta que la vida... pues hay gente que tiene mayor necesidad que tú. Mientras tú te hagas consciente de eso, entonces se va a dar incluso para ti más sencillo aceptar tu realidad. Claro. O sea, yo lo digo para los chavos o la gente que nos ve. Oye, pues, a ver si yo me quejo porque tengo que... Fíjate, por ejemplo, hay un tema muy, muy específico, ¿no? Pues es que yo me quejo porque mi camioneta pues no es nueva. Ajá. Bueno, pero pues hay gente que no tiene camioneta. Dices que yo me quejo porque, no manches, me tengo que mover en camión. Y otro más atrás dice, pues yo me tengo que mover en 2 camiones para llegar a la escuela. Claro. Y otro más para atrás dice, oigan, ustedes por lo menos tienen para pagar el camión, yo tengo que caminar todos los días a la escuela. En fin, ¿cómo si te vas viendo su escala, las escalas de las problemáticas? Y además, pues habla de la enorme brecha de desigualdad que sigue existiendo en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro país. Pues hay unos que lo tienen todo, hay otros que desafortunadamente de verdad no tienen prácticamente nada. Claro. Y a esa brecha de desigualdad, esa justa brecha de desigualdad, es la que debemos de atacar y de acotar y permitir que las personas vayan saliendo de ella y vayan habiendo mayores condiciones de igualdad. Desde luego, hay 2 visiones. Una es decir, que eliminemos la desigualdad, bueno, pues cortemos a los que están arriba. Y entonces pues ya somos más iguales, porque ya no existen unos que tienen... No. El chiste es sacar a los de más abajo, acercarlos hacia lo más alto, ¿no? Y en Durango, por ejemplo, nos han quitado un derecho que deberíamos de tener todos, que es el derecho a soñar. Hoy la mayoría de los duranguenses terminan teniendo que trabajar en lo que pueden, no en lo que quieren. ¿Por qué? Porque pues, si se limita mucho esta posibilidad de soñar. Claro. Y entonces el gobierno tiene que crear las condiciones para que todos los mexicanos, todos los duranguenses puedan luchar por sus sueños en igualdad de condiciones. Claro, luego habrá el talentoso que pues, lo cumpla, y habrá el que tal vez pues, le flojee y no lo cumpla, o el que vaya a la mitad del camino y pues, cambie el sueño, claro, y decida jugar por otras cosas. Pero este piso parejo que nos permita a todos desarrollarnos, ese es el reto por el que yo me metí a la política. Y es tarea bien complicada, pero ese es un sueño. Mi sueño es ese, pues, que la gente... Y lo decía Maquillo Cloutier, que es un personaje que yo
pues prácticamente idolatro, si se puede decir de alguna manera. Y decía, pues yo decía, yo estoy en política pues, no para que tú creas en mí y en mis sueños, sino para que tú creas en ti y en tus sueños y puedas alcanzarlos y perseguirlos. Y un poco esa es la idea de que me ha mantenido a mí en política y a pesar de que la política tiene pues, cosas increíbles como poder haber hecho este tipo de ayudas, claro, poder haber llevado la luz a 9 comunidades en la sierra y ver la alegría de la gente cuando prende un foco, pues también tiene otras cosas bien negativas, pero eso es lo que me mantiene a mí dentro del servicio público. Oye, amigo, y normalmente en este tipo de situaciones, como tú lo comentas, hay muchas estrategias en cuanto a lo político, pero ¿cómo se puede trabajar en conjunto, sociedad, tanto diferentes sectores en desigualdad económica, a lo mejor el sector privado, diferentes plataformas, asociaciones civiles? ¿Cómo podemos trabajar todos en conjunto? Porque normalmente es mucho del político, del presidente, de no ha hecho nada, pero uno mismo, ¿cómo puede ayudar y aportar a este problema? Es que también tiene que ver con que el político, el gobernante, cree estas condiciones. Muchas veces, ¿sabes qué es lo peor que tiene el ser humano? Es el ego. Claro. Es lo peor que tiene el ser humano, el ego. Y entonces muchas veces el gobernante ve todo desde su visión de ego. Los políticos luego desafortunadamente caemos mucho en esto de creernos, claro, Juan Camaney, ¿no? Y la realidad es que pues, ni quien nos pele, nos termina pasando el efecto del cuarto vacío. Sí, el político dice y hace y demás, pero lo dice en un cuarto vacío y ya no hay quien lo escuche. Claro. Porque a la gente no le importa que hagamos o que no hagamos, al ciudadano común. Pues le importa su chamba, su familia, sus vecinos, sus amigos. Y lo que pasa con el político le vale, honestamente. Claro. Entonces hay que quitar los egos para poder permitir que existan estas alianzas estratégicas con la sociedad civil. Como tú dices, con el sector privado, que a lo mejor dices, si planteas este tipo de programas, bueno, es ridículo lo que cuesta la electrificación en una vivienda, por ejemplo. Claro. O sea, la electrificación en una vivienda de manera no convencional, con celdas fotovoltaicas, debe de estar alrededor de los 80, 90 mil pesos. Yo te aseguro que hay, si tú le planteas esta necesidad a los duranguenses, hay muchísimos empresarios que dirían, oye, no manches, yo pongo una casa, ¿no? Claro. Yo le llevo la luz a una casa, estoy puesta, ahí está en 1090. Porque es gente generosa, en Durango hay gente solidaria, gente generosa. También seguro estoy que sociedades de alumnos, o chavos que tienen esta visión de solidaridad, pues harían un esfuercito, una rifa, claro, algo, y también dirían, pues ahí te va para media casa, ¿verdad? Claro. Para un cuartito de casa. En fin, pero el gobierno está acostumbrado o el político está acostumbrado a decir, hemos hecho, claro, somos aquí, Juan Cabané, venimos a salvar al mundo. Pues es imposible. Claro. Este tipo de alianzas tienen que permitir avanzar, y además el gobierno debe apoyar, como decía yo, a todos los que sueñan. Pero si el sueño es de una persona es ayudar a otros, pues ahí es donde tienes, claro, que meterte y decir, a ver, tú eres una organización de la sociedad civil que quiere ayudar a las personas con alguna discapacidad. Hace poquito, por ejemplo, tuve la plática con un chavo que se llama Misael Barraza, que es el famoso intérprete del lenguaje de señas del video por el que nos hicimos virales. Claro, claro. ¿Cómo olvidarlo? Saludos a Misael. Bueno, él tiene una organización, una asociación civil, junto con otros intérpretes del lenguaje de señas mexicano, que lo que están haciendo es capacitar personas para que puedan comunicarse con un familiar, un amigo, un conocido que tiene una discapacidad auditiva, okay. Y puedan tener entrar en la conversación. Bueno, pues ese tipo de organizaciones hay que ayudarlas. Claro. Y así hay un montón de ejemplos en Durango que el gobierno debe apoyar en la medida de lo posible, y al revés también hay muchas iniciativas del gobierno que el gobierno debe dejarse ayudar también por la sociedad. Claro. Tú, como a lo mejor poniendo ya una mentalidad de ciudadano,
¿tú consideras que los gobernantes actuales, tanto municipales como estatales, han afrontado este tipo de problemas de buena manera o qué falta por hacer? Creo que están haciendo su esfuerzo y me parece que ha sido muy clara la visión que ellos traen de querer hacer algo bien por Durango. En caso del gobierno del estado, le han echado muchas ganas para traer inversiones a Durango. Ha habido varias noticias importantes, incluso este mismo año, de generación de empleos. Desde luego siempre va a faltar cosas por hacer, pero yo reconozco lo que se ha hecho en ese sentido. Faltan algunas cosas, pero lo que se está haciendo es importante también y hay que reconocerlo. Ahora lo hago pues desde una posición completamente distinta. Hace 15 días yo era parte del partido y obviamente era lógico que yo hiciera este tipo de comentarios, pero justamente lo que yo decidí al momento de despegarme del Partido Acción Nacional, que fue mi casa por 16 años, es que pues no podía, tenía que ser congruente con lo que, porque no me arrepiento de nada de lo que he dicho, Ninguna de las flores que ha aventado el gobierno estatal o al municipal fueron de Oquis, no me arrepiento de ninguna de ellas. Tampoco me arrepiento de las cosas que he hecho criticándolos, que también lo he hecho. Pero esa es la congruencia. Sí, claro. Desde adentro del partido, desde afuera, saber reconocer lo que se hace bien y también saber criticar lo que se está haciendo mal o sugerir lo que se puede hacer mejor. Claro, dentro de esta parte más adelante vamos a platicar un poquito de tus aspiraciones a futuro y también de este nuevo presente que estás viviendo. Me gustaría también contextualizar para también diferentes personas jóvenes que no conocemos a lo mejor todos los rubros que se viven dentro de estos sectores municipales. Platícanos un poco, estás actualmente en una regiduría. Platícanos qué se trabaja desde el puesto de un regidor, el panorama que se tiene que hacer, porque también hay consenso, no sé si haya problema en esta cuestión, las incidencias de que cada uno pues es de diferente partido, hay problemas, hay controversia que ya hasta virales se hacen algunas, entonces platícanos un poco, ¿cómo es el trabajo de un regidor? A ver, nuestra chamba se puede dividir en dos grandes rubros. Lo primero es lo que sucede en el cabildo. El cabildo es un órgano colegiado, es como un congresito, digamos. En términos coloquiales, cuando platico con alguien que no sabe o no le interesa o jamás ha visto quién es un regidor o a qué se dedica, ni mucho menos, yo le digo que yo soy como si fuera un diputadito. Solo de la ciudad y solo de los temas que le conciernen a la ciudad. Por lo tanto, a mí me toca... y a mí y mis compañeros, ¿verdad? Somos 17 regidores, la síndico y el presidente municipal, que somos integrantes de este órgano que se llama Cabildo. El Cabildo es el órgano colegiado que modifica o crea reglamentos, normas, reglamentos y normas que rigen a nuestra ciudad, desde un reglamento de tránsito hasta un reglamento de construcción o de actividades comerciales en la vía pública. Todo esto está regulado, esos reglamentos se crean o se modifican en el Cabildo. El reglamento de estacionamientos, en fin, hay un montón de reglamentos. Son las reglas para la convivencia dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro municipio. Esa es una de las chambas y ahí mismo se da la aprobación de permisos o de licencias. La otra chamba es la chamba de gestión, es la atención a los ciudadanos y el acercamiento a ellos a través de recorridos, de reuniones vecinales, para escuchar necesidades y demandas, y luego esas necesidades y demandas gestionarlas ante el gobierno municipal, que encabeza el presidente municipal y su gabinete, y decir, bueno, pues en la colonia fulana de tal es esta problemática, a ver, dirección de obras públicas, echarnos la mano para acá. Y a través de estas mismas gestiones nosotros creamos, se llaman puntos de acuerdo. Los puntos de acuerdo son también propuestos al Cabildo, pero no son reglamentos. Es decir, yo propongo en el Cabildo que el gobierno municipal haga un programa de ampliación de banquetas, por ejemplo. Y se discute ahí en el Cabildo y se aprueba o no se aprueba. Ese es el tipo de acciones que nosotros llevamos a cabo y esa es más o menos, a grandes rasgos, la chamba del Cabildo. Bien interesante porque, como tú bien dices, es un órgano plural, claro, en el que participan de todos los partidos políticos. Hoy hay regidores del PAN, del PRI, de Morena, de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo. Y las decisiones se votan, entonces tienes que tener la capacidad de la construcción de acuerdos y el diálogo
entre los compañeros, Claro. para que si tú quieres que una cosa suceda o un reglamento se modifique, sea aprobado por el resto de los compañeros. Luego se caldean los ánimos de repente. A mí me gusta el debate y en el debate es natural utilizar herramientas, son herramientas del debate, Claro. La ironía, el sarcasmo, son parte de, pero pues luego pasa lo que pasa, que otro ¿no? incidente. Vengamos aquí a proponer, seamos serios, hagamos propuestas novedosas, cosas que no se hacen, no lo que ya se ha venido haciendo. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, regidor. Se le concede uso de la palabra al regidor Jorge Silverio Álvarez. Por mí te puedes ir a chingar a toda tu madre, güey. La verdad. Le voy a pedir, Sí, señor así regidor, es, si no le sí. voy a pedir que le suspendan el uso del micrófono. Que me lo retiren si gusta. Sí, porque pues es que Paz, son cosas que pasan. Lo también interesante es tener la visión y la capacidad de darle la vuelta a la página, Claro. de no engancharte, de volver a darte la mano y volverte a sentar a platicar, Sí, porque claro. al final lo que importa no es, pues ahora sí, yo me podría quedar con la ofensa, ¿verdad? De Claro. la mentada de madre, pero si me quedo con la ofensa de la mentada de madre y ya no me siento nunca con este cuate a platicar, pues estoy poniendo mis intereses por Por delante encima del trabajo de la de profesión. mi chamba, que Claro. es pues, los intereses de la gente y de los duranguenses. Entonces, a la vuelta, vámonos, se acabó y vamos a darle para adelante. Claro. Pues si me quedo yo ahí con la espinita clavada, no me va a servir de nada. Claro. Ni a mí, ni a los ciudadanos, que al final son mis jefes, ¿no? Sí, claro. Y, oiga, o se reconcilia con este cuate o lo corremos, porque Claro. aquí necesitamos gente que construya acuerdos, que haga diálogo y que saque las cosas que son importantes para la ciudad y para la gente. Oye, justamente ya en esta cuestión, ya, ¿cómo es la relación post después de este evento ya? A ver, sí, digamos que sí, al principio, las primeras sesiones que, Sí, claro. que coincidíamos como que... Muy tensas, ¿no? Así muy- así como que de viajecitos y como, híjole, yo sobre todo tratando de ser cuidadoso. Claro. A ver, yo no me enojé, ¿eh? Yo debo No, decir claro. que no me enojé ni por la mentada, ni mucho menos. Me parece que no son las formas y que Claro. desde luego es una conducta reprobable y que los ciudadanos reprobaron. Pero tampoco es que me tire al suelo y me ponga a patalear y diga, no, a ver, no me enojé. Pero las primeras veces que me lo topé de vuelta, sí era, híjole, tampoco quiero pues, provocar una situación similar a la que ya Claro. se dio, o que haya una reacción de violencia, porque al final pues eso fue una reacción de violencia en ese momento y luego al término de la sesión cuando va a encararme. No, yo no quiero esto. Entonces las primeras veces era como, híjole, como con cuidadito para evitar que se diera algo. Ya después él mismo me dijo, ¿estás enojado? Le dije, no. Pues bueno, vamos a darle, y nos dimos claro. la mano y ahora nos saludamos cordialmente como creo yo había sido durante el resto Claro, del, como del- compañeros. del trabajo que hemos desempeñado, ¿no? Sí, y aquí dentro de esta parte también es importante comentar que pues en parte pues los duranguenses ven este tipo de actos porque también a lo que he escuchado recientemente también se suscitó un problema, también una discusión en el Cabildo y pues ahí es como una imagen que se le da a los ciudadanos de que... A ver, los ciudadanos esperan de nosotros profesionalidad, Claro. profesionalismo, y lo menos que esperan es que nos dirijamos con respeto. Yo lo que, por ejemplo, decía en su momento ante lo que sucedió, es que oiga, le va a pedir que le pidan una disculpa. No, que a mí no me importa que me pidan Claro. una disculpa, pero creo que la disculpa es hacia la gente, hacia los ciudadanos, porque no los estamos representando Claro. como debe de ser, eso no representa al duranguense, pues. Entonces, ¿a mí qué? Que me pida perdón a mí o a mi mamá, pues te lo juro que nos tiene sin cuidado y nosotros seguimos en lo nuestro, pero Claro. me parece que este tipo de conductas le faltan el respeto al ciudadano. Claro. Y precisamente, amigo, ya dentro de esta parte, platícanos un poco en esta cuestión de la importancia que tú lo dices de un sistema plural, donde haya diferentes tipos de opiniones e intereses y objetivos. Estamos próximos a una elección importante donde se definen más de 1000 cargos a nivel nacional y entonces la importancia también que se sigan viendo este tipo de espacios plurales, donde por ejemplo si únicamente un partido toma las decisiones, puede ser, ya no hablamos de una democracia, porque ya tanto el Congreso, las senadurías estarían de acuerdo en lo que diga el Ejecutivo Federal, entonces la importancia de que también haya diferentes pensamientos y opciones a contender en cuanto a los partidos, entonces la importancia de que siga viva la pluralidad, ¿no? Tiene que haber equilibrios. Claro.
No podemos caer en el país de un solo hombre o de una sola mujer. Este país es de 120, 130 millones de mexicanos. Claro. Y esos 120 o 130 millones de mexicanos deben de estar representados en los órganos de representación. Pues el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Congreso local, son órganos de representación popular. Claro. No de representación partidista, porque eso también es bien importante decirlo. No se trata de que haya equilibrios entre el PAN, el PRI, el PRD, Morena, el Verde, el PT, y que entre ellos, pues ahí, bueno, ya tengo aquí yo mi tajadita de poder. No. Claro. De representación popular. Luego a veces a los diputados, a los regidores, se les olvida que ahí estamos para representar a la gente. Claro. Y a la gente es a la que nos debemos. Y eso tenemos que crear también nuevos esquemas de representación y de comunicación entre el diputado y la gente, o el regidor y la gente, el senador y la gente. Pero los equilibrios son muy importantes. No se trata de lo que diga mi dedito, como dice el presidente de la República, sino de lo que diga el dedito de los 130 millones de mexicanos, claro, que lo tienen a él ahí, sentado, parado en las mañaneras, en el púlpito presidencial. De eso se trata. Tiene que haber equilibrio sí o sí. Y si solo un partido domina, pues haz cuenta que estamos regresando al México de los 80s. Claro. Yo no lo viví, pero a mí me lo han platicado. Y la mayoría de las personas que seguramente verán este episodio son jóvenes. A ver, muy peligroso. Ustedes véanlo en su casa o véanlo en su escuela. Si una sola persona decide, empieza a generar molestia entre todos los demás, claro, y además luego esa persona, si siempre es la misma la que toma las decisiones, empieza a equivocarse, porque lo hace todo desde su propia visión. Y aquí no manches, pues hay 130 millones de visiones distintas. Necesitamos escucharnos entre todos, organizarnos entre todos. De eso se trata. Ese es el espíritu, pues, de que exista Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, de que exista una independencia del Poder Judicial, que está hoy en riesgo. Claro. Que las instituciones autónomas sean autónomas, como es el Instituto de Transparencia, como es el propio Instituto Electoral. Son cosas por las que se lucharon por muchísimo tiempo. Antes, por ejemplo, resultaba que quien organizaba la elección era el gobierno. Eso es increíble, pero claro, sí sucedía. Y si hoy se elimina el Instituto Electoral, pues quien va a organizar la elección va a ser juez y parte. Claro. Como era antes. Esos son grandes logros de luchas históricas por la democracia que hicieron en los 80s y 90s, sobre todo en este país, y que no podemos permitir dar pasos hacia atrás. Por ejemplo, es que antes del 97 en México el poder se concentraba en una sola persona. Antes de 1997, muchos jóvenes nacieron incluso después de esa fecha, pero sigue siendo muy cercana. En el 97, pues hace 27 años apenas, que por primera vez en la historia el partido en el poder, que era en ese tiempo el PRI, perdió la mayoría absoluta en el Congreso. Y eso obligó a que tuviera que negociar. Claro. Porque antes y ahora, pues lo que se decidía desde la oficina del presidente de la República era lo que terminaba haciéndose. Claro. A partir del 97 empieza a tener que haber este diálogo, de empezar a tener que organizarse y a ponerse y a tomar decisiones, pues, más plurales. Claro. Sin eso no hubiera pasado nada. Pero para que eso llegara a pasar, pues tuvo que haber otros 10, 15 años de lucha por la vida democrática en el país, en la que se fueron consolidando instituciones. Imagínense que, y esto yo no lo viví, pero es importante hacer conciencia y contar estas historias de lo que sucedía, por ejemplo, en la elección de 1988. No había credencial de elector con fotografía. Ok. O sea, iba a votar quién sabe quién. Las urnas en las que votamos hoy son transparentes. Por lo tanto, tú ves, cuando llegas, pues, qué tanta gente ha votado. Uh-huh. Antes de eso, las urnas eran cuadradas, cerradas, y no se sabía qué había dentro o cuántos votos había dentro. Antes del 88 no había representación legal de los partidos políticos dentro de las casillas. Observadores, ciudadanos, viendo a ver que el que llegó sí traiga su credencial. Olvídense que te pintaran el dedito, pues eso. En fin. Wow.
Todo eso tuvo que irse acomodando. Se fueron creando reglas electorales para que en el 97 eso sucediera y en el 2000 por primera vez, fíjense, por primera vez en México, en el 2000, fue la primera vez que gobernó alguien que no fuera del mismo partido político. Y ahora todo eso está en riesgo, porque si empiezas a eliminar las instituciones electorales o empiezas a apropiarte de esas instituciones electorales desde el poder, entonces empiezan a ser tus empleados, Claro. que era lo que sucedía antes. Y empiezan a tener que tomar las decisiones con base en lo que diga el jefe. En cambio, de esta otra forma, no son perfectas, se pueden mejorar, pero ayudan a que la vida pública se desarrolle con Claro. mayores condiciones pues, justas al menos, ¿no? Claro, y junto ya platicamos de esta parte un poquito al presente, amigo. Hay mucho hartazgo político en cuanto a no solamente los jóvenes, sino la sociedad en general, en cuanto ya no se le tiene fe a los servidores públicos, a los presidentes, a los gobernadores. Y pon tú que de alguna forma es consciente y tiene razón la ciudadanía, porque han habido malas administraciones que les han hecho dudar, desconfiar de los servidores públicos. Te tocó ser parte de esta administración que actualmente pues ya sigue causando controversia actualmente, y platícanos un poco cómo se le puede nuevamente atraer a los ciudadanos, al joven, a que nuevamente se interese por temas políticos, porque como tú lo dices, llega un punto en que no les importa teniendo su chamba, su familia, sus amigos, Resuelto. pero hay un momento en que estos mismos enfoques o ámbitos se ven envueltos en la política. Mira, esta fue parte del proceso que yo seguí para decidir involucrarme en la política. Y obviamente, nuevamente regreso pues, al personaje que te decía hace rato, ¿no? A Manuel de Jesús Cloutier del Rincón, el famoso Maquillo Cloutier. Él decía que él decidió participar en política porque se dio cuenta que estábamos dejando la toma de decisiones y el gobierno y el poder en manos de los corruptos y los mediocres. Claro. Y eso sigue sucediendo hoy. Desafortunadamente, la mayoría de las personas que están en política son mediocres, son corruptas. No voy a poner nombres, porque hay, desde luego, excepciones a la regla. Pero, ¿por qué? Porque la gente trabajadora, preparada, honesta, de valores, decide no participar en política. Precisamente, y es como un loop, ¿no? Claro. Yo soy honesto, trabajador, decente, preparado, y veo la política como algo asqueroso. Y decido no participar en política porque es algo asqueroso y de gente mediocre, corrupta, Claro. etc. Pues sí, nomás que mientras menos personas honestas, sinceras, trabajadoras, preparadas se metan a la política, pues les vamos a seguir dejando a ellos el poder, la Claro. toma de decisiones. Entonces, lo primero es, pues métanse a la grilla, métanse a la política, quitémosle la política a este grupejo Claro. que no todos, repito, pero en muchos casos pues, lo único que les interesa es eso, la Claro. lana, el poder, los negocios, y nada más andan en eso. Quitémoselo. La única forma es que los honestos, los trabajadores, los preparados participen. Claro. Si no, el país va a estar en manos de unos cuantos, y además Claro. de unos cuantos, pues quizá no los mejores, ¿verdad? Sí, claro. Y ya para platicar un poquito, darle un cierre, platícanos un poco, amigo, ¿cómo fue esta decisión en cuanto a de repente lo que fue tu casa por más de 15 años, 16, de repente tomar esta decisión de buscar nuevos aires, nuevos proyectos en otro partido? Porque sabemos que normalmente se dice que un hombre no cambian de equipo de fútbol, podrá cambiar hasta religión, pero el equipo de fútbol no. Y en esta parte me imagino que en la política no sé si sea igual, pero platícanos cómo fue esta decisión, y también pues hablamos de como tú lo comentas, el hartazgo de estos grupejos, como le comentas. ¿Cómo fue tomar esta decisión? ¿Fue complicada? ¿Y cómo fue toda esta transición? Fue una decisión bien difícil y bien dolorosa, ¿eh? Claro. Yo estuve 16 años en el PAN. Sigo citando a Maquillo, que es panista. También otros diputados también te lo ¿Cómo? quieren citar. Sí, pero que se pongan a leerle bien, porque ni siquiera lo citan bien. Pero bueno, 16 años estuve ahí, Claro. esa fue mi casa. Toda la política que he vivido la viví ahí, con esos colores, con esos valores, con esas ideas. Fui secretario de Doctrina y Formación del Comité Estatal, el más joven que ha habido cuando tenía 21 años. Híjole, pesadísimo dejarlo. Pero hay una frase que por ahí escuché justo de un compañero
colega tuyo que se mete un poco a la opinión política y decía, es una frase de Churchill que dice que hay políticos que dejan los partidos, que cambian de partido para mantener sus principios. Claro. Y hay otros que cambian sus principios para mantenerse en el partido. Ok. Yo durante los últimos meses he venido haciendo una evaluación personal, íntima, de reflexión, en la que me he ido dando cuenta de que ese partido por el que luché, creí, soñé, viví, me formé, con esas ideas y esos principios ya no existen. Claro. Y que seguir ahí era avalar a un grupejo que se ha ido apropiando de él mismo y que no representa ni a sus militantes, porque sus militantes hay mucha gente muy valiosa, ni a su historia. Claro. Pero quedarme ahí era reconocerlos a ellos como si realmente representaran esta carga ideológica, doctrinaria, Claro. histórica que tiene el Partido Acción Nacional y que la tendrá siempre. Claro. Entonces, los que están ahí, ahora sí que en el enjuague, pues ya no representan esto. Y no tiene caso mantenerme ahí si ellos ya no lo representan. Es mejor la graciosa huida y la buena retirada a tiempo que seguir avalando esto. Eso sí hubiera sido muy incongruente de mi parte, seguir hablando de los principios del Partido Acción Nacional cuando yo sé que lo que está dando la cara hoy por el partido, la dirigencia y su grupejo, no representa realmente a este partido. Y fue un proceso complicado, fue un proceso de varias semanas, de muchas pláticas, de encontrarme con panistas de ayer y de hoy, con los que más o menos fui intercambiando puntos de vista, y que al final me llevó a tomar la decisión de renunciar al Partido Acción Nacional. Y después de tomar la decisión de renunciar al Partido Acción Nacional, recibí la invitación de Movimiento Ciudadano, y lo primero que yo les dije es, a ver, yo traigo toda esta historia detrás de mí. Una formación que se me dio en mi casa y que complementé también dentro de las filas de Acción Juvenil y del propio Partido Acción Nacional. Esto es lo que yo creo. Claro. Si esto que yo creo lo puedo poner para el beneficio de Durango a través del Partido Movimiento Ciudadano y desde luego también al servicio del partido, quiero llegar. Claro. Pero si me voy de allá es porque no permito que se me impongan nuevas formas de pensar. Claro. Si llego acá será porque pueda tener esta misma libertad de pensar, de hacer, de creer y de crear. Y afortunadamente me he sido muy contento con la bienvenida que he tenido en Movimiento Ciudadano. No sabes qué diferencia de dirigencias, qué diferencia de personas, de personajes y de alegría. Acá hay mucha alegría en los encuentros. Lo que hace mucho dejé de ver en la que fue mi casa, hoy lo encuentro en el primer día que llego a Movimiento Ciudadano. Y sobre todo con la posibilidad de construir desde esta nueva plataforma, este nuevo vehículo, las mejores oportunidades, no solo para mí, sino para los duranguenses. Claro, y ya en algún momento llegó a pensar en tu sentir ser parte de este proceso electoral. A ver, yo quería ser candidato a diputado local por el Partido Acción Nacional. Pero voy viendo como yo ni siquiera me inscribí al proceso, porque ya sabía qué era lo que el grupejo quería y al final es lo que terminaron haciendo, diciendo y poniendo. Son ellos mismos los que se acomodaron, salvo algunas honrosas excepciones, prácticamente todos los candidatos son el grupejo y representan los intereses del grupejo. Claro. Yo quería participar en la contienda y desde luego que ir viendo cómo se iba acomodando el mundo y cómo ellos iban tejiendo para que todo se diera como ellos querían que se diera fue parte de la causa por la que decidí salirme, dejarlos ahí con sus enjuagues y sus amarres en lo oscurito. Pero también tomé la decisión de renunciar al partido
y de no buscar ser candidato en esta elección, porque no me voy por una candidatura. Claro. ¿Te ofrecieron el Movimiento Ciudadano? No, a ver, más allá de que me hayan ofrecido o no me hayan ofrecido, no, ni yo me ofrecí, ni la pedí, porque además tengo que reconocer los caminos que cada uno de los miembros de Movimiento Ciudadano me han dado Claro. para perseguir las oportunidades de participar en una contienda electoral. Eso por un lado. Yo no llego a imponerme, a decir quítense porque yo soy el mero bueno. No. Ellos tienen su historia, han trabajado, han perseguido y tendrán sus oportunidades porque así se las han ganado. Yo voy a llegar ahí a formarme y a ganarme las mías también. Claro. Por un lado. Y por otro, no me fui del PAN por una candidatura. No es porque no me den una candidatura, es por todo lo que sucede alrededor de esa toma de decisiones. No llego a Movimiento Ciudadano para que me digan, tú vas a hacer... No. Llego a Movimiento Ciudadano para seguir construyendo las condiciones para que a Durango le vaya mejor. Ok. Y ya podemos ver que, por ejemplo, el PAN ya es un partido consolidado en todo México y ahora vemos Movimiento Ciudadano que ellos mismos han dicho que no es como una tercera opción, sino que también una opción nueva, fresca, muy juvenil. ¿Consideras que al mediano y a corto y a mediano plazo el partido tenga buenas aspiraciones y buenos resultados en esta contienda y si a futuro veremos posteriormente que se logre dominar? No tengo ninguna duda de que el presente puede ser naranja y el futuro lo va a ser seguramente, porque lo que vemos son fuerzas políticas tan encontradas entre sí, tan enfrentadas entre sí, que representan las dos coaliciones, pero que al final se terminan organizando y son lo mismo, y son los mismos además. O sea, dicen que... Entonces, estas dos fuerzas representan lo mismo, las dos representan una forma pues, ya arcaica de trabajar, acartonada, aburrida. Pues esos son ellos. Claro. Y Movimiento Ciudadano empieza a formar un camino distinto para el país y para Durango y para los distintos estados de la República. No tengo duda, esta elección es muy importante para el Movimiento Ciudadano porque va a empezar desde hoy a trazar un nuevo futuro para México. Okay. Y ahí es donde me siento cómodo de estar porque creo que es el partido del presente, pero además el partido que mejor futuro le plantea a nuestro país. Perfecto, amigo. Ya para cerrar, platícanos un poco cuáles serían tus aspiraciones a futuro. Platicamos un poco de pues todo tu camino, tu desarrollo en cuanto a una parte de tu juventud donde te ibas a dedicar al sacerdocio y también de nuevamente tu recorrido por esta dirección de desarrollo social y ahora actualmente como regidor en parte de Movimiento Ciudadano. ¿Qué le falta a Meño de la Peña para sentirse pleno? Mira, pleno me siento. Eso, primero poniéndolo eso por delante. Yo tengo la bendición y soy consciente de ello, de trabajar todos los días en algo que me gusta y me apasiona. Claro. Por ese lado estoy pleno. Es decir, estoy consciente, no me falta nada. Claro. Por supuesto, quisiera dedicarme al servicio público muchos años más y quisiera servir a los duranguenses por mucho tiempo más. Pero estoy consciente de que esto puede durar un día más o 10 años más o 15. Pero que todo depende de lo que yo vaya haciendo y de que los duranguenses me vayan contratando para otras chambas, pues, claro. Porque al final de cuentas pues, soy su empleado. Y claro que quisiera no solo mantener la chamba que tengo, quiero pues, que me den un ascenso más, si claro. Se puede, pues ahí que me den pues, otra oportunidad en otra área del servicio público, que me vayan dando la oportunidad de tener mayores responsabilidades. Sueños guajiros todos tenemos. Claro. Aspiraciones son, pero sobre todo son, hoy creo, sueños guajiros. Algún día me encantaría, más que cualquier otro, me encantaría ser presidente municipal. Okay. Desde luego gobernador, porque es más que el presidente, pues sí, pero el presidente municipal, yo ya trabajé muy cercano a un presidente municipal y me doy cuenta de lo importante, la tarea tan importante que tiene, porque es el primer gobierno, el que más cercano está a la gente, el que resuelve las necesidades inmediatas de los ciudadanos. Y ese espacio me gustaría, sueño con algún día tener tal vez el privilegio de llegar. No tengo prisa, tengo muchas ganas de seguir disfrutando lo que hoy estoy haciendo, de hacerlo mejor cada día
y de si los jefes, que son los duranguenses, me promueven a un ascenso, pues ¿por qué no considerarlo? Perfecto, amigo. Agradecerte antes que nada por la confianza y la apertura. No tenía yo el gusto de conocerte. He seguido tu trabajo, tus actividades, todo lo que has realizado todo este tiempo, pero déjenme decirles que desde el primer momento en que yo le propuse, aceptó. Entonces, pues agradecerte más que nada por el espacio. Al contrario, mira, yo siempre agradecido contigo por precisamente abrir y crear estos espacios de comunicación, de diálogo, de encuentro, porque nos permiten mostrarnos sin máscaras y sin rollos como somos, a los políticos, pero también a los distintos sectores de la población. Y te agradezco muchísimo la invitación. Creo que fue una buena platiquita de café. Perfecto, amigo. Muchas gracias, y también nos gusta tu personaje, que tu camisita negra no puede faltar en todos los eventos. Todos siempre te vemos con tu camisita negra y tus tenis fosfo. Ya hiciste un personaje, amigo. Ya los tenis fosfo, antes no los traíamos. ¿Sabes que la playerita negra, yo por mucho tiempo fui de camisita, Claro. y de pantaloncito de vestir y de zapatos, y no me gustaba, o sea, pero era como lo que tiene que hacer el político y como se tiene que vestir el político. Y luego dije, no manches, o sea, eso es parte del ego, no sé si me explico, porque, oye, tú ves, neta, los verdaderos poderosos del mundo, a los más grandes, a los millonarios de millonarios, y andan como quieren andar. Claro. ¿Por qué tengo que ponerme una camisita o por qué tengo que...? No, hombre, a mí me gusta andar así, relajadito, cómodo, y es parte de la desmitificación del político. El político de traje y de corbata y que habla recto y se mueve bonito y saluda y nunca sale de fiesta y no se chorrea con la salsa de los tacos. Y ese es el político que nos meten en la cabeza, y que mexicanas y mexicanos, no, hombre, eso ya estuvo. Vamos a quitarle el mito al político y vamos a mostrarnos como somos, personas como cualquier otro, que igual se echa sus cheves, que igual la riega, que igual le hace cosas buenas y otras veces se equivoca, pues porque así somos. Claro. Entonces, pues parte de la desmitificación del político es andar vestido como estoy cómodo. ¿Tú sabes qué chulada es abrir el closet y no dedicarle un solo minuto de tu tiempo a decidir qué te vas a poner? Porque pues lo que sea, y ahí está y esta me pongo, estos pantalones, los tenis fosfo, pues eso sí son parte de la marca, no mía, sino del partido en el que ahora estoy. Pero qué chulada es, qué fácil es la vida cuando te dejas de preocupar por esas cosas. Claro. Samuel García, presidente 2030. Pues creo que Movimiento Ciudadano tiene hoy a los dos más posibles presidentes del 2030, en Samuel García y en Luis Donaldo Colosio. Ahí, pues después de la elección de junio, partimos con ventaja. Claro, tienen que hacer los dos bien su chamba, Samuel tiene que hacer buena la chamba en cargo del gobierno del estado de Nuevo León, darle resultados a la gente, aclarar las dudas que, por ejemplo, en estos días han salido muchas sobre cuestiones que yo creo que deberá de hacer las aclaraciones pertinentes y cumplirle bien a la gente. Colosio tendrá que cerrar bien los últimos meses de su administración como presidente municipal, servirle bien a los duranguenses los mexicanos y a los regios desde el Senado de la República, y a partir de ahí se puede pensar y soñar en que puedan ser dos buenos candidatos a la presidencia de la República. Falta tiempo. Faltan 6 años, pero parte con ventaja Movimiento Ciudadano. Perfecto, amigo. Nuevamente agradecerte. Al contrario, gracias a ti. Y te hacemos la invitación nuevamente, cualquier tipo de proyecto o algo que quieras comentar, aquí tienes tu espacio, y pues aquí ya un amigo. Mil gracias, Jorge. Igual, aquí un amigo en lo que se ofrezca siempre. Perfecto, gracias a ustedes también por ver esta entrevista, y nos vemos en el próximo capítulo, porque seguiremos conociendo diferentes perfiles, ahorita ya enfocado en lo político, porque es necesario darnos cuenta de los perfiles y sobre todo estudiar de manera consciente para llegar el 2 de junio muy bien preparados. Muchas gracias, pues nos vemos el próximo domingo.